Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo no pedí ser un dios, maldita sea. Autor en Macaoru Sinopsis. Odio a la mayoría de los dioses griegos. Son arrogantes, altisonantes, golfos y unas perras entre las perras. Pero por desgracia, no tengo más opción que vivir en la misma época que ellos, y para colmo, como parte de su linaje. No me resigno a esto. Niego este maldito cuerpo, este nombre, este destino, y ser feo. Con un grito al aire, maldije al mundo y a mi linaje mientras miraba mi medio sistema de consolación, listo para proclamar mi objetivo. Oye, Efes, no. Yo, Crow, entiendo que mi cuerpo y mi papel en esta vida tienen limitaciones. Tras una larga vida de penurias, de tener que lidiar con todo lo que me dieron por obligación al nacer, entiendo algo con absoluta certeza. Mientras tenga este cuerpo, este nombre y esta divinidad, estará encadenado a esta mierda. Por eso, desde ahora, rechazo mi divinidad. 21. Ni dioses, ni reyes, solo hombres. El sol de la tarde entraba por la ventana de la casa y acentuaba el noble ambiente de aquel lugar, y sobre todo el del rey. Él estaba junto con varios de sus hombres de confianza, tomando notas de mi conocimiento y experiencia. Aquello me obligó a hacer un viaje rápido a mi hogar para volver con una muestra de azufre, carbón y salitre, con los cuales preparé pólvora frente a ellos. Todo muy similar a ciertos vídeos tutoriales que había visto en mi vida pasada. ¿Así que esto es todo?, preguntó uno de los ancianos mientras miraba los 3 ingredientes y luego la pólvora recién hecha colocada sobre un cuenco. Sí. Es sorprendentemente fácil de hacer, ¿verdad?, comenté mientras tomaba la pólvora. Incluso cuesta creer que la mezcla cruda y simple de tales cosas pueda crear algo como la pólvora. Ante mi declaración, el grupo hizo una expresión bastante interesante. Querían decir algo, pero no podían. Al final, el rey solo soltó un suspiro cansado, me miró una vez y luego se levantó, dirigiéndose a sus hombres. Conocemos dónde conseguir los primeros 2 materiales, pero ¿dónde conseguimos el tercero?, preguntó el rey mientras tomaba la muestra de azufre. Algo que pronto le hizo cambiar de expresión, pues al tocarla sintió una ligera sensación en la piel y un olor desagradable, como el de huevos podridos. Su ubicación es algo complicada de localizar, dije mientras tomaba la piedra. Pero si sabes dónde buscar, no es un problema. Mientras decía esto, jugueteé un poco con la piedra de azufre antes de colocarla nuevamente sobre la mesa. ¿Recuerdas nuestro trato sobre lo que vale esta información, verdad?, comenté mientras seguía mirando al rey. Con esas palabras, el ambiente quedó en silencio. Un silencio largo que fue interrumpido por las acciones del rey, que había más que captado mi indirecta, quien dio una orden ligera. Varios hombres trajeron algo consigo. Un mapa, el cual me fue entregado con respeto. Gracias, dije mientras tomaba el mapa enrollado. El azufre es escaso en la mayoría de lugares, pero en ambientes volcánicos su presencia está casi asegurada. Esto incluye las aguas termales. Con esas últimas palabras, me di la vuelta y dejé al rey con sus hombres, quienes se quedaron pensativos durante largos minutos. En especial el rey, que dio otra orden. Esta vez trajeron otro mapa. Uno mucho más grande, que fue extendido sobre la mesa y examinado con seriedad mientras buscaban algo en él. Lo que buscaban eran volcanes. Lugares poco queridos, pero que, gracias a las palabras del cuervo, parecían haber adquirido de golpe una nueva y altísima valía. Por no decir que ahora eran lugares casi indispensables. Esto es irritante, comentó el rey mientras analizaba el mapa y confirmaba que no había volcanes marcados entre todos los territorios que poseían. Algo razonable, ya que estos eran vistos como lugares peligrosos, de castigo, y a menudo asociados con el inframundo. Por ello eran poco requisados, especialmente por naciones como Esparta, que priorizaban la conquista y la apropiación de lugares con utilidad y rentabilidad para la guerra.
El más cercano, o el que cumple con las características de aguas termales, sería Metana, dijo el rey espartano mientras recorría el mapa con la mirada. Y si estoy en lo correcto, podría estar cerca de los dominios del cuervo, lo cual lo vuelve un no. Deberíamos buscar otro, pero eso podría traernos conflictos, y una posible guerra si no se maneja bien, señor. ¿No cree que estamos tomando demasiadas medidas por esta información? Aún no sabemos si es cierta, o si el cuervo nos está diciendo la verdad, cuestionó uno de los ancianos mientras estudiaba el mapa junto al rey. Está diciendo la verdad, afirmó el rey sin dudar mientras lo miraba. Crow no necesita mentirnos. Y menos si esto lo beneficia. Mientras el rey decía esto, sintió algo de impotencia. Era un guerrero, sí, pero también un rey calificado en cierto sentido. Por ende, pudo olfatear el plan del cuervo. ¿Cómo contarles esto le generaría beneficios enormes, ya que aumentaría su ingesta de pólvora y necesidad de azufre? Y aunque la idea de seguirle el juego obedientemente le hacía doler un poco las muelas, no podía quejarse. Después de todo, no solo había obtenido la receta de la pólvora a cambio de nada más que un mapa, sino que también estaba haciendo tratos con alguien que podría brindarle azufre de manera constante para su elaboración. La elaboración de un arma que el rey ya podía imaginar causando estragos en el campo de batalla. Mientras el rey y sus consejeros se rompían la cabeza en su salón para ver cómo obtener más azufre y qué lugares eran más convenientes, Crow había salido del lugar y se dirigía al campamento de los esclavos con calma. Tanta, que incluso se dio el lujo de detenerse por el camino para recoger un palo que parecía un bastón, solo porque le gustó lo bien que estaba, como cualquier niño que recoge palos por la calle para usarlos como espada después. Esto salió mejor de lo esperado, pensé mientras observaba la casa del rey de Esparta. Sin duda, fue gracias a la mejora en mi secuencia. No me había vuelto más inteligente o sabio en sí, pero sí podía decir que mi mente y capacidad de pensamiento fue mejorada. Era como cambiar mi PC del gobierno por una PC gamer. Y eso se agradece. Mientras reflexionaba sobre lo útiles que me habían sido las mejoras de pensamiento en este tipo de situaciones, llegué al campamento, ubicado a las afueras de Esparta, donde aún se encontraban los esclavos. Aún de pie. Sin vida y sin muchas esperanzas en la mirada. Plop. Plop. Cuando mis pasos resonaron sobre la tierra, la multitud de esclavos se quedó rígida. Algunos simplemente se paralizaron por el miedo, mientras que los más valientes osaron mirarme directamente. Ese comportamiento, en circunstancias normales, habría sido castigado severamente por los espartanos que los vigilaban. Sin embargo, incluso en esos soldados endurecidos se notaba cierta comprensión. Podían empatizar con lo que esos esclavos sentían. Después de todo, ellos también lo habían sentido durante la primera llegada del cuervo. Y, para su vergüenza, no habrían reaccionado mucho mejor. La única razón por la que podían mantenerse firmes era gracias a la pequeña flor que colgaba del pecho de sus armaduras. Una flor que disipaba el malestar instintivo con su dulce y calmante aroma. ¿Les importa si digo algunas palabras?, pregunté con calma, mirando a los espartanos presentes. Para nada, respondió uno de alto rango. Gracias, dije con genuina alegría mientras caminaba hacia el frente. Con pasos lentos, me posicioné ante el grupo. Los observé. Todos eran diferentes. Había edades variadas. Niños, jóvenes, adultos, y hasta ancianos como el hombre encadenado, que parecía caminar ya hacia sus años crepusculares. Bueno, haré esto simple, dije sin rodeos. Quiero ofrecerles un trabajo. Los que no lo deseen pueden tomar sus cosas, unas provisiones que les entregarán los espartanos, y marcharse hacia sus campamentos o a donde quieran vivir. A partir de ahora el silencio fue absoluto. Todos, espartanos, esclavos, incluso el hombre encadenado, me miraron con asombro. No podían creerlo. Les estaba dando la libertad sin condiciones, después de haber pagado por ellos. Se preguntarán por qué hago esto, ¿verdad? Continué mientras me llevaba una mano al pecho. Si piensan que lo hago por altruismo, por compasión o porque me apiade de ustedes, entonces sí, tomen mi lástima si lo desean. Clavé la mirada en ellos. Mis palabras fueron cortantes, frías. Pero no eran vacías. No era bueno dando discursos. Pero gracias a la mejora de mi memoria, recordé frases poderosas del pasado. Palabras que podía moldear para este momento. Después de todo, lo que quiero como compañeros son hombres, no esclavos, dije, firme. Hombres dispuestos a luchar por lo suyo, a reclamar su independencia, a progresar y liberarse de las cadenas que otros les pusieron. Mi tono se elevaba con cada palabra, en una ocasión que recordaba al dueño original de estas ideas.
Mi lástima es la orden y las limosnas que les doy. Pero la opción de seguirme, es su elección, continué, antes de alzar la voz como un trueno. Aquí se decide quiénes son. ¿Esclavos, o hombres? Después de todo, el esclavo obedece. El hombre elige. Con esas palabras, dejé caer mi bastón improvisado y miré al frente, esperando una reacción. Nada. La decepción empezaba a instalarse en mí. Nadie respondía. Nadie se movía. ¿Y si trabajamos para ti, no seguiríamos siendo esclavos? Preguntó una voz ronca. Provenía del hombre encadenado, que, en algún momento, había avanzado hacia mi posición. Ahora se encontraba a solo unos pasos de mí. Trabajar para mí es a cambio de beneficios. Eso será tu derecho. El derecho del hombre. Después de todo, cualquier hombre tiene derecho al fruto del sudor de su propia frente, respondí con firmeza, sin apartar la mirada. ¿Sudor de mi frente? Repitió el hombre, rechinando los dientes. ¿Cuándo ni siquiera tengo mierda que sudar? Y entonces dio un paso más. Se detuvo frente a mí con ojos encendidos de ira, clavándolos en los míos. Los tuyos solo saben tomar. Nos quitan lo que tenemos, juegan con nuestras creencias, y al final las tiran como si no fueran más que juguetes rotos, dijo con dureza. Luego murmuró algo apenas audible para los demás. Algo que solo yo pude oír. No es así, pequeño olímpico. Esas palabras me golpearon por dentro. Primero, el pánico. ¿Cómo me había descubierto? Pero luego, el enojo. Un enojo visceral que no esperaba sentir. No por ser descubierto. Sino por cómo me había llamado. No me compares con esos sujetos, respondí en voz baja, con los dientes apretados. Mis palabras sorprendieron al hombre. En mis ojos no vio altivez ni desprecio, como habría esperado. Vio algo más. Repudio y rencor. Rencor hacia ese título que creía sagrado. Rencor hacia aquellos que se hacían llamar dioses. Por primera vez, veía a alguien como él, pero que odiaba lo que él también odiaba. Soy un hombre. No uno de ellos, declaré con claridad. ¿Y tú serás hombre, o serás solo otro esclavo que se cree libre? Entonces, sin mirar al resto, sin preocuparme por los espartanos ni por el juicio de los presentes, tomé el palo del suelo y se lo tendí. No lo blandí, no lo amenacé. Se lo ofrecí. Él lo tomó, desconcertado. Por lo que dices y por lo que sabes, asumo que ya te encontraste con esos sujetos desagradables, continué, manteniendo la mirada fija en la suya. Y asumo que no terminó bien. El hombre apretó el bastón con fuerza. En sus ojos había algo peligroso. Los espartanos se tensaron, listos para actuar. Levanté la mano para detenerlos. En ese caso, desquítate, dije. Y luego añadí. Te lo ordeno. El esclavo estuvo a punto de actuar apenas escuchó las primeras palabras, pero cuando terminé la frase, se detuvo. El bastón se congeló a escasos centímetros de mi máscara. Sus ojos quedaron en blanco. En shock. Como si mis últimas palabras lo hubieran desarmado por dentro. ¿No es eso lo que deseabas?, murmuré, avanzando un paso hacia él. Él, inconscientemente, retrocedió uno. Te dejé la venganza servida en bandeja de plata, a cambio de obedecer una simple orden. Esto es trampa, dijo el hombre entre dientes, mientras sus ojos rojos se posaban sobre mi cuerpo como si quisiera atravesarlo. No es una trampa. Te estoy dejando la opción de elegir, respondí, mirándolo a los ojos. Serás un hombre libre, o un esclavo de ellos, igual que miles de otros que obedecen ciegamente apenas les arrojan un hueso, como perros hambrientos. Durante un largo rato, el hombre mantuvo esa expresión furiosa, hasta que, tras un estallido de ira, alzó el palo y lo rompió con fuerza. La madera crujió. Y yo sonreí. No solo porque me había dejado llevar y, sinceramente, no quería que me golpearan, aunque no fuera tan grave. Sino porque eso significaba que había elegido. Entonces dime, ¿eres un hombre libre, o un esclavo? Pregunté por última vez. ¿Trabajar para ti no sería lo mismo que ser tu esclavo?, dijo el hombre débilmente, mientras se sentaba con pesadez. Lo que te ofrezco es la posibilidad de crear algo para ti. Plasmar tu idea en este mundo, dije mientras me agachaba y ponía la mano sobre su hombro. Luego añadí algo en voz tan baja que solo él y yo pudimos escuchar. Te ofrezco crear un lugar donde tu esfuerzo te pertenezca. Donde puedas aspirar a ser un hombre con el sudor de tu frente. Donde no estés gobernado por reyes, ni por dioses, solo hombres. Mientras decía esas palabras, luchaba internamente por no hacer referencia a cierta ciudad submarina. Pensar en ella me traía recuerdos conflictivos. En cambio, enfocaba toda mi energía en cómo llevar esto adelante, porque estaba claro. Este hombre me daría dolores de cabeza.
Eso suena como un sueño infantil e inútil, murmuró, agotado. Los sueños son el pregón de nuestras metas y deseos. Seguirlos no es estúpido. Estúpido es creer que no puedes, sin haberlo intentado, respondí, clavando mi mirada en la suya. Ese hombre, para mi sorpresa, se había ganado mi aprecio. No solo por no golpearme con el palo cuando pudo, sino porque, como yo, era alguien que estaba dispuesto a mirarlos a los ojos. A ellos. A los olímpicos. Y sacarles el dedo medio. Felicidades, anfitrión. Ha aumentado el progreso de digestión en un 2%. Secuencia 8. Racionalista, 10, 100 y ahí estabas, pensé al ver la notificación. ¿Pero qué hice para subir? Fue mi discurso, para responder al anfitrión y evitar más desvíos. Fueron sus últimas palabras. Después de todo, la secuencia es racionalista, lo cual significa que debe ver todo desde un punto lógico y razonable. Entonces, ¿seguir tus sueños es razonable? Pregunté, sintiendo que esto sonaba absurdo. Negativo. Lo razonable no es seguirlos. Lo razonable es que uno no puede descartarlos sin haberlo intentado. Porque un sueño, por más roto que parezca, es una posibilidad. Y tratar de convertirlo en realidad, al menos hasta cierto punto, es lógico. De ahí nacen grandes inventos, ideas y cosas que benefician al mundo y a los demás. 22. El mundo onírico. El cielo brillaba hermosamente en su camino hacia la noche, y en medio del bosque, al borde de una playa, se abrió una puerta. De esta surgieron varias figuras. Todos caminaban asombrados, siguiendo una carreta que cruzaba el umbral como si se tratara del flautista de Hamelin. Al frente de la carreta iban dos figuras, una pequeña y otra mayor guiando a todos. Ambos iban sentados, observando todo con expresiones distintas. El de la máscara, más pequeño, se mostraba indiferente, mientras que el grande lo veía todo con una confusión latente. Una vez estuvieron todos al otro lado, las personas se quedaron mirando la playa, desconcertadas. Bueno, primero que nada, hay que crear un fuego, dije mientras bajaba de la carreta. 5 de ustedes traigan leña y yo me encargo del resto, di la orden ante la mirada atónita de todos. Tardaron en reaccionar, hasta que una niña pequeña rompió la inercia. Caminó hacia la orilla del bosque para recoger leña, y ese solo gesto fue suficiente para que varios adultos la siguieran. En menos de un abrir y cerrar de ojos, todos ya traían consigo un puñado de ramitas, incluida la niña. Perfecto. Déjenlas ahí, y que otro grupo de adultos traiga piedras, ordené mientras caminaba hacia la leña. Una vez allí, empecé a ordenarla mientras explicaba el método correcto para hacerlo. Esto desconcertó a todos, quienes, sin darse cuenta, memorizaban cada instrucción. Incluso el anciano me observaba con profunda atención, memorizando todo lo que enseñaba. Cuando trajeron las piedras, les indiqué cómo debían ordenarlas con base en conocimientos modernos que había aprendido cuando me interesé por los campamentos, y que ahora rendían frutos. También les mostré diversas formas de encender fuego. La que más les interesó fue el método de frotar dos palos para generar fricción, seguido del uso del pedernal. Eso me preocupó. Eran más ignorantes de lo que había imaginado. No los culpaba. Muchos eran huérfanos que habían sobrevivido gracias a la lástima y la mendicidad. Bueno, ahora que tenemos fuego, es hora de cocinar, les informé mientras observaba la fogata. Ante eso, los ojos de mis empleados se iluminaron, y más aún cuando también les enseñé a cocinar. Alimentó mi ego, lo admito. Aunque no era un maldito chef con estrellas Michelin, sabía preparar algunos platos con las herramientas que tenía y las provisiones que intercambié con los espartanos a cambio del 6º barril. No negaré que fue un gran trabajo cocinar para 30 personas. 30 que decidieron seguirme, mientras el resto eligió ser libre, o lo que sea que eso signifique para ellos. Tras una hora larga de cocina, logramos una comida moderada para todos. Luego me quedé un rato explicándoles cómo usar las plantas del entorno como cobija, y cómo mantenerse cerca del fuego o piedras grandes ayudaba a conservar el calor corporal, en especial las piedras grandes, que aún conservaban el calor del día. Cuando terminé, ya era de noche. No había mucho más que hacer. Dejé que el grupo durmiera y fui a ver a Amon, que, como siempre, estaba bajo un árbol rodeado de Tetis y sus dos cuidadores, Orochimaru y Wilson. Hola a todos, saludé al verlos. Hola, mi bebé, dijo Tetis mientras salía y me abrazaba con ternura. Hola, mamá, respondí, sintiendo su calor. ¿Pasó algo en mi ausencia? Nada, cariño. Solo un día normal, respondió Tetis mientras me guiaba al árbol y se sentaba conmigo al lado. Supongo que no puedo decir lo mismo, dije divertido.
Hoy fue un día muy ocupado entre risas y charla, me quedé con Tetis. Como cada noche, hablábamos solo los dos, hasta que me quedaba dormido. Probablemente, mi parte favorita del día. Mientras caía dormido, miraba el cielo estrellado y pensaba en qué me esperaría mañana. Seguramente sería otro día ocupado, pero ahora tenía el consuelo de haber comenzado algo, y poder esperar más. Clic. 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 El sonido monótono del clic resonaba en mis oídos. El frío que me rodeaba me resultaba cómodo, casi somnoliento, pero aún así abrí los ojos, solo para descubrir que no estaba acostado en la pradera junto a Tetis. Me encontraba en una habitación oscura, repleta de mecanismos. Frente a mí, había una copa vacía. Y detrás, una sombra proyectada por algo más. ¿Dónde estoy? Murmuré mientras examinaba el entorno con inquietud. Me resultaba peligrosamente familiar. Guardé silencio un rato antes de soltar lo que tenía en mente. ¿Esta no es la habitación de la torre del reloj donde Lady María se suicidó? Pregunté, girándome para encontrar, efectivamente, un gigantesco reloj a mi espalda. El mecanismo era sublime. Sinceramente, una de las cosas más brutales que había visto. Tanto, que mientras lo observaba, surgió en mí una idea terriblemente caprichosa. Si algún día creo una ciudad steampunk, haré que esta sea mi habitación, dije con convicción, tomando nota de cada detalle para replicarlo en el futuro. Mientras memorizaba todo, una pequeña figura observaba todo con cara de asombro, como la de Patricio viendo algo increíble. Incluso se había caído del susto. ¿Qué mierdas es esto? Gritó al recuperarse de la impresión. Minutos antes, en la extensa dimensión onírica, repleta de burbujas, flotaba una figura pequeña y delgada. Era una niña de cabello negro y ojos morados con forma de estrella. Flotaba aburrida en medio de todo, observando el mundo cambiante y deforme. A veces entraba en una burbuja, la veía, y salía sin interés. Todo era tan monótono. Los sueños eran, en su mayoría, aburridos, confusos o simples fantasías comunes. Tan comunes que incluso el sexo era aburrido. Tal vez al principio hubiera sido una novedad, incluso un reto. Pero ahora era como ver una película copiada y de mala calidad. Otra noche aburrida, comentó la niña mientras miraba los sueños con una cara más miserable que la de cierto almirante. Cualquiera que la viera sin duda pensaría que era una persona poco confiable, y en cierta forma lo era, pues su poder eran los sueños. Nada más. Incluso ella, que al principio amó ese don, ahora lo veía como algo soso. Los sueños eran solo eso, sueños. Desaparecen con el amanecer y explotan como burbujas. A este paso me volveré loca, dijo la pequeña figura mientras se recostaba sobre la burbuja de algún desgraciado que había sido afectado por las emociones de cierta chica, lo que provocaba que el sueño se volviera extraño. Un sueño que pronto se tornó tan absurdo que mostraba a un hombre persiguiendo a un mono con una toga húmeda. ¡Ah! Gimió la niña al ver semejante escena. Un sueño que antaño le habría causado gracia, ahora le resultaba tan insípido que le hacía cuestionar la creatividad de la gente. ¿Acaso nadie puede hacer algo original o? A media frase, la niña se quedó callada. Entre todas las burbujas que flotaban frente a ella, una era diferente. Era la burbuja inconfundible de un dios, algo raro desde que ellos supieron que ella observaba sus sueños. Y eso solo lo hacía más extraño, ya que a diferencia de todas las anteriores, esta burbuja era negra como la brea, tan opaca que incluso esforzándose no podía ver nada en su interior. Eso ya de por sí la inquietaba, pero al tocarla su expresión alcanzó un nuevo margen de sorpresa. A diferencia de todos los otros sueños que había tocado, en este no tenía control total. Algo que ni siquiera los dioses más poderosos lograban impedir. Porque sin importar quién fuera, ella siempre podía controlar el sueño, al menos hasta que el dueño se volviera consciente y la expulsara. Incluso el dios rey, a menos que detectara su presencia, no podría hacer nada. Por fin algo interesante, comentó la pequeña figura mientras miraba la burbuja negra como un gato que encuentra un ratón. Ya fuera por confianza o por puro aburrimiento, entró en la burbuja a la fuerza. Nunca consideró los posibles riesgos. Después de todo, ese era su dominio. El sueño y la tierra onírica le pertenecían. Nada ni nadie, ni siquiera el dios rey, ni siquiera su madre, tenía más poder que ella allí. Después de todo, ella era Hipnos, la diosa del sueño. Con ese tipo de pensamientos, entró en el sueño a toda prisa. Solo que, apenas lo hizo, fue como si cierto mortal legendario del boxeo le hubiese conectado un derechazo.
Porque en cuanto entró, sus poderes se redujeron a la mitad, y el sueño, que normalmente era un lindo pony domesticado bajo su control, se convirtió en un toro rabioso. ¡Ah, ah, ah! Con un grito bastante patético, que recordaba al de cierta diosa inútil, la pobre Loli cayó desde una altura enorme hasta estrellarse contra algo duro y mojado. Duro, porque era un piso. Mojado, porque el piso tenía agua turbia y salada que formaba un pequeño estanque. ¡Asco! Gritó la diosa sin ninguna dignidad mientras escupía el líquido que había entrado en su boca. En cuanto Hypnos escupió esa cosa, miró su entorno, y sus ojos se abrieron de par en par. Su mandíbula cayó como la de Patricio en aquel meme. ¿Qué mierda es esto?, preguntó con un pequeño grito. A medida que se incorporaba, Hypnos notó que aquel lugar era totalmente desconocido para ella. El diseño, la atmósfera, todo parecía sacado de una pesadilla. Pero había algo encantador en ello. Algo que capturaba su atención. Y eso era preocupante, porque en todos sus años jamás había visto una arquitectura así ni nada que se le pareciera. HSSS, mientras observaba el lugar con una mezcla de inquietud y fascinación, escuchó algo arrastrándose. Instintivamente giró la cabeza hacia el origen del sonido, y se le erizó la piel. Una bola negruzca hecha de carne se arrastraba en su dirección. Era una masa grotesca, como un globo carnoso lleno de líquido, moviéndose como una babosa. ¡Qué asco!, gritó Hypnos mientras extendía una mano hacia la criatura, borrándola del sueño al igual que cierto hombre araña. Sin embargo, ese simple acto le costó esfuerzo. Demasiado esfuerzo. Ante esto Hypnos frunció el ceño. Nunca antes un sueño le había resultado tan difícil de alterar. Era como si el camino por donde siempre caminaba se hubiese inclinado ligeramente cuesta arriba, cuando antes era una bajada suave. ¿Qué está pasando con este sueño?, se quejó Hypnos. Sus palabras, a pesar de sonar frustradas, contrastaba con su expresión, una mezcla de fascinación y curiosidad. Porque, aunque todo ahí era horrible como una pesadilla, tenía el encanto irresistible de lo desconocido. Algo que todavía no sabía si terminaría amando, u odiando. Un tiempo desconocido después. ¡Ah, ah, ah! Gritó Hypnos mientras corría de una multitud de monstruos con cabezas hinchadas como globos. ¡Desaparezcan, desaparezcan! Por cada monstruo que destruía, aparecían 3 más desde las esquinas. Y Hypnos, la invencible, ahora corría como un pollo sin cabeza, gritando como cierta diosa inútil, lanzando hechizos de purificación con la misma efectividad que ella. 0. ¿Por qué siguen saliendo?, chilló con lágrimas en los ojos, justo cuando uno de los grandes emergía de una esquina, blandiendo una cosa, algo que no sabía qué era, pero que claramente pegaba más fuerte que un maldito titán. ¡Ayuda! Gritó mientras esquivaba por los pelos y subía unas escaleras en espiral como podía, solo para encontrarse con otro de los grandes esperándola tras otra esquina. ¡Bam! Con un golpe seco y brutal, Hypnos fue lanzada como una pelota, rebotando escalones abajo en la gran escalera espiral. Justo en ese instante en que estaba a punto de llegar al principio de la escalera, el sueño terminó. Y allí quedó ella, flotando en el infinito reino onírico, con una marca roja y en forma de hada en la mejilla. La herida se curó casi al instante, pero su expresión era la de alguien que se cuestionaba toda su existencia. Había pasado toda una noche corriendo como si fuera parte de una persecución de Scooby-Doo. ¿Qué diablos fue eso?, susurró Hypnos. Mientras la diosa tenía una crisis existencial, Crow abría los ojos más fresco que una lechuga. Había dormido como todo un ganador. Aquel sueño no solo le había dado tiempo para tomar notas del mecanismo del reloj, sino que también le permitió generar varias ideas para futuros diseños, bocetos y estructuras alternativas. Incluso había visualizado una ruta clara que seguir, una enseñanza que compartiría con sus empleados, pues ellos eran la fuerza impulsora detrás de su nuevo objetivo secundario. Traer la era Steampunk a este mundo. Un sueño que, irónicamente, gracias al sueño que acababa de tener, ahora parecía más alcanzable que nunca. No me detengan, chicos. Hoy vengo inspirado, dije mientras me levantaba de un salto, renovado y emocionado por un día atareado. Ante ese ánimo repentino, la serpiente, la piedra y el bebé permanecieron inmóviles. La serpiente me miraba confundida por mi repentina motivación, la roca seguía con su sonrisa perpetua, como si nada en el universo pudiera afectarla, y el bebé dormía plácidamente en su cuna, completamente ajeno a todo. 23. La clase del profesor Crow. Si me preguntaran cuál es la base y la mayor capacidad de la humanidad, diría sin dudar que es la capacidad de aprender.
Esa misma que impulsó a la humanidad hacia las estrellas y, en otros mundos, los volvió unos jodidos conquistadores de planetas y galaxias. Bueno, también está su capacidad de sobrevivir, porque aunque no lo parezca, gracias a las nuevas generaciones, en mi anterior vida la humanidad era como una maldita cucaracha. Y la última, quizás la más peligrosa, la capacidad de cogerse y reproducirse con todo. Creo que me salí del tema. Además, solo una de estas es la que realmente aprecio. La segunda me parece algo absurda, y sinceramente, la tercera hasta me da miedo. La cualidad que realmente valoro es la capacidad de aprender y crecer, y por eso mismo planeo hacer algo para motivar a toda mi gente. Bienvenidos a la primera clase del maestro Crow, dije mientras escribía mi nombre en la piedra. Frente a una gran roca a la sombra de un risco junto a la playa, me encontraba de pie ante 25 personas que me miraban fijamente. Cada una sostenía un desayuno ligero en la mano, comiendo mientras observaban cómo dejaba trazos blancos sobre la piedra con una piedra pómez. Todos estaban en silencio, como estatuas, mientras comían. Algo comprensible. No sabían que era una escuela, o tal vez no querían hablar conmigo por desconfianza. Sea como sea, eso no me impidió continuar con la clase. Una clase que planeaba enseñarles cosas útiles. Primero que nada, les enseñaré el concepto de cantidad y números, dije mientras tomaba una manzana que había traído del bosque. La puse frente a todos y, sin tardar demasiado, dibujé un 1 en la piedra. Esta es una manzana. Este es su número representativo, disculpe, dijo una de las figuras femeninas, que destacaba por su cabello rubio platino. Ese no es el número que conozco. Ante eso, sonreí. No solo porque había encontrado una empleada con educación, sino porque eso me permitiría explicar algo más profundo. Lo sé. Supongo que tú deberías tener esta numeración, comenté mientras, al lado del 1, dibujaba dos tipos de numeración. Una estilo vikingo y otra griega. Ambas eran distintas. Aquella chica probablemente había aprendido eso de algún profesor griego o nórdico, pues su color de cabello era más común allá que aquí. Sí, señor, respondió la chica, aliviada por el hecho de que no hubiera reaccionado mal. Bueno, la razón es simple, comenté antes de explicar mis circunstancias. Aunque sé que algunos de ustedes podrían tener conocimiento sobre esas formas de numeración, lamentablemente yo no sé mucho sobre ellas. Así que para poder explicar todo esto con claridad, tengo que usar la forma a la que estoy más acostumbrado. Es algo que será más fácil y rápido de enseñar. Aunque estaba justificándome, la verdadera razón era que no estaba habituado a las numeraciones griegas o nórdicas. Además, quería fomentar un sentido de pertenencia en torno a algo que los uniera. Lo entiendo, respondió la chica rubia, algo triste por ello. Sí, lo siento también por eso, me disculpé algo culpable. Pero de esta forma podré explicarlo a todos. Si tuviera que enseñar cada sistema numérico por separado, terminaría desaprovechando el tiempo e impartiendo menos de lo que realmente sé. Ante mis disculpas, nadie refutó nada. Algo que debía corregir, pues no era apropiado para un entorno sano de trabajo. Así que, mientras enseñaba a contar cifras básicas, también usaba métodos interactivos con todos. Les pedía participar, respondían ejemplos y, a veces, les ofrecía recompensas como la fruta que usaba de ejemplo. Eso pareció entusiasmarlos más, algo que me alegró profundamente. Luego de terminar una mañana ligera con estudios de matemáticas básicas, comencé con las clases que más me interesaban, las clases laborales. Estas eran simples. Me concentraba en distintas materias primas que necesitábamos y, ante la mirada atenta del grupo, las profesaba mientras explicaba metódicamente cómo procesarlas. La recolección de madera fue la primera. Enseñé cómo cortar un árbol, ajustar su caída y tratarlo posteriormente. De las 25 personas, dejé a 5 a cargo de la tala, luego de haberles dado la explicación y un ejemplo práctico. Otro grupo lo asigné a la caza y recolección de alimentos del bosque. Tomé a 5 de entre los 20 restantes y los guié por los alrededores. Les mostré cómo crear trampas caseras, cómo esperar pacientemente y aprovechar el entorno, así como las áreas delimitadas para evitar que se perdieran. Finalmente, con los 15 restantes, tomé a 10 y les enseñé los principios básicos de la agricultura. Cómo cavar la tierra, cómo plantar los cultivos que había preparado, las distancias entre plantas, el uso de abono, e incluso cómo fabricarlo. Usamos peces como fertilizante, estilo colono, para enriquecer el suelo y evitar enfermedades o parásitos.
Cuando quedaban solo 5 personas por asignar, me preparé para enseñarles sobre el tratamiento de cueros y hierbas. Pero entonces, uno de los 5, el hombre mayor que antes me había cuestionado y a quien ya le tenía aprecio, dio un paso al frente. Crow, ¿podemos aprender a hacer eso que querían los espartanos? Preguntó con seriedad. La pregunta me sacó un poco de mi centro. Él y la chica rubia eran los únicos que me habían hablado hoy, lo cual me inquietaba. Empezaba a sentir que estaba al mando de máquinas, no personas. Puedo enseñarlo, pero ¿estás seguro? Es algo peligroso. Y además, ahora mismo no lo necesitamos. Con solo recolectar las materias primas es suficiente, advertí con preocupación. Después de todo, la pólvora me había explotado en la cara más de una vez durante la preparación. Aunque ahora que lo pensaba, tal vez había algo raro. La pólvora era volátil, sí, pero no tanto como para tantas explosiones accidentales. Ante mis palabras, los otros 4 dieron un paso atrás. Sin embargo, el hombre mayor mantuvo su postura y me miró fijamente, con una expresión férrea. Me dijiste que este era un lugar donde podía lograr todo lo que soñara con el sudor de mi propia frente. Y uno de mis sueños es entender tus misterios. ¿Acaso eso ya no se aplica? Preguntó con frialdad. Sigue aplicándose, pero si pierden un dedo, es su responsabilidad, advertí mientras los miraba fijamente. Perder solo un dedo es más que aceptable, respondió con arrogancia. Era una metáfora. Podrían perder más, pero bueno, ya eligieron, y respeto eso, respondí mientras daba la vuelta. Por cierto, una pequeña recomendación. Antes de empezar, tomen mucha agua. ¿Tomar mucha agua? Preguntó, confundido. 5 minutos después. ¿Ven por qué les dije que debían tomar mucha agua? Comenté mientras observaba a los 5 sujetos sudar como otakus en verano. Nos encontrábamos en mi querida isla volcánica, que ahora, gracias a cierto idiota amante de los caballos, ahora era un maldito sauna. Detrás de mí, 5 pobres desgraciados parecían camarones cocidos de lo rojos que estaban. La razón por la que los traje aquí. Para recolectar azufre. O al menos intentarlo, porque todavía no planeaba que lo hicieran de verdad. Pudimos haber traído agua para enfriarnos también, murmuró uno, visiblemente más afectado que el resto. Pensaré en eso para la próxima, respondí mientras caminaba. Por ahora, aguanten y síganme. Los llevaré a una zona segura donde podrán recolectar azufre sin convertirse en pavos asados con chistes así, y un grupo que parecía miserable, excepto el hombre mayor, que apretaba los dientes sin quejarse, guié al equipo a una zona alejada de la lava pero rica en azufre. Apenas llegaron, todos fruncieron el ceño con violencia. El olor a huevos podridos era insoportable, algo común en la isla pero particularmente fuerte allí. Bueno, este es el azufre. El material principal de la pólvora, y como ya imaginan no huele precisamente a rosas, dije mientras señalaba los depósitos. Para su fortuna no pasaremos mucho aquí ya que no lo recolectaremos hoy. Todos me miraron con expresiones bastante intensas, aunque mejoraron un poco cuando expliqué por qué. Este material puede dañar la piel. No se recolectarán hasta que tengan guantes. Mientras decía esto, saqué un par de guantes toscos de cuero que había hecho con los restos que me sobraban. Con ellos puestos, tomé una muestra de azufre y se las mostré al grupo. A continuación, explicaré sus propiedades, usos y cómo identificarlo en el entorno, dije, poniéndome en modo técnico. Lamentablemente, solo pude hablar unos minutos antes de que tuviéramos que irnos. Mis alumnos empezaron a sentirse mareados. Seguramente por el calor o la deshidratación. Pero al volver, y tras unos minutos de descanso y mucha agua, todos se reunieron nuevamente. Esta vez, frente a ellos, hice una demostración. Fabriqué pólvora. Expliqué sus peligros, desventajas y, sobre todo, las precauciones que deberían tomarse. Aparentemente, esto fascinó a muchos del grupo, especialmente a un hombre gordo que antes parecía morirse de calor. A diferencia de los demás, comenzó a hacer preguntas frecuentes, con un interés tan genuino que incluso tuve que explicarle cosas que la mayoría no entendía, pero que para él eran casi naturales de aprender. De hecho, casi al final de la lección, hizo una observación que me dejó sorprendido. «Señor Crow», preguntó el hombre algo gordito. «Sí, ya que las explosiones generan un impacto, ¿cree que podríamos usar ese impacto para impulsar algo?» Básicamente sí, pero aunque generan un empuje, a menos que estén en un entorno cerrado, la mayor parte se dispersa por todas partes, respondí mientras pensaba en lo familiar que me sonaba esa pregunta. Entonces, si es así, ¿no podríamos encerrar la explosión y usarla para mover un objeto pesado o dirigir ese impulso hacia un punto específico?
Continuó. Clic. Cuando ese sujeto dijo eso, algo en mi cabeza hizo clic, y de manera casi automática visualicé la imagen de un cañón. Sí, un maldito cañón. Algo que parecería obvio para alguien moderno, pero viniendo de alguien que ni siquiera conocía las armas de fuego, fue como una alarma brillante que me indicaba que este sujeto tenía talento. Esa es una muy buena idea. De hecho, ya hice algo similar en menor medida, comenté orgulloso mientras mostraba mi pistola. Cualquiera habría estado incómodo con este desarrollo y la popularización de las armas de fuego, pero yo no era ese tipo de persona. Después de todo, era un acérrimo fanático del progreso. Y sabía que la creación de armas no era malvada por sí misma, sobre todo en una época donde un maldito sátiro podía salir de un arbusto e intentar darte por culo. Literal. En otras palabras, apoyo firmemente el desarrollo de estas cosas. Siempre y cuando no apunten a personas inocentes sin razón. Wow, dijo el gordito con la emoción dibujada en el rostro. Lo sé, respondí. Además, toma este dato sociológico. El plomo es uno de los mejores amigos de un estadounidense. Acto seguido, levanté el brazo y apunté hacia el cielo, hacia el mar. ¡Bam! ¡Plop! Tras el disparo que dejó atónitos a mis estudiantes, un ave blanca cayó del cielo, aterrizando justo a sus pies. Bueno, ¿quién tiene hambre? Pregunté mientras clasificaba al desafortunado pájaro como parte del menú de esta noche. Esa misma noche, cuando el sol estaba a punto de caer, el grupo de alumnos se reorganizó alrededor de la fogata para presentar su trabajo. Fue evaluado rigurosamente por mí, claro. Califiqué uno por uno a los trabajadores, señalando errores, remarcando aciertos y explicando pacientemente cómo mejorar. No solo les di una nota, ofrecí mi perspectiva completa sobre lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y cómo podían avanzar. Quienes ya habían sido calificados se incorporaron a la preparación de la cena. Algunos estaban frustrados, sí, pero todos rebosaban de energía. El contacto con lo nuevo, el progreso visible, les generaba una mezcla entre cansancio físico y una satisfacción que, para muchos, era completamente nueva. La única excepción era el hombre mayor. Estaba apartado, solo, sentado de espaldas al fuego y mirando el mar. Me acerqué y me senté junto a él. «Pareces pensativo», comenté con tono tranquilo. No respondió. Solo mantuvo su mirada fija en las olas. De vez en cuando, desviaba los ojos hacia el grupo que reía detrás de él. Se notaba cansado, más por dentro que por fuera. Suspiró profundo antes de hablar. «Crow, ¿puedes ser completamente honesto conmigo?» «Por supuesto. Total, no tengo mucho que ocultar. Excepto mi cara, claro. Si la vieras, probablemente te traumarías», respondí con sarcasmo, aludiendo a mi maldita apariencia de la que algún día pensaba deshacerme. Hubo un momento de silencio. Luego, alzó la voz con algo más que curiosidad, con una herida vieja asomando en sus palabras. «¿Por qué, a pesar de no ser uno de ellos, nos tratas como si fuéramos iguales?» Esa pregunta no era simple. Estaba cargada. Dolía. Porque en solo un día, este hombre había visto en mí más aprecio por un grupo de desconocidos, inútiles a los ojos del mundo, que lo que él había recibido en toda su vida. Años de servicio devoto a los dioses, entregando todo, solo para ser humillado, descartado como basura cuando ya no servía. Un capricho divino más. Un desecho más del sistema. Y sin embargo, aquí estaba él. Un dios con máscara, que tenía la absurda idea de tratar a todos como iguales a pesar de que era un dios 24. El inicio de una bella herejía. ¿Por qué los trato como iguales?, dije con diversión. La respuesta es simple. Porque nunca me consideré un dios como esos sujetos. Y aunque sea algo superior como una especie mejorada de las personas normales por mi resistencia, sigo pensando que soy humano. Mi respuesta pareció sacar de sus casillas al hombre mayor, que me miraba con una expresión bastante tonta, como si lo que hubiera dicho fuera absurdo. Sé que sonará mal que lo eche en cara, pero dime, aparte de sus poderes, ¿los olímpicos son tan diferentes de los humanos?, comenté con burla. Esos tipos son incluso peores que la gente normal. Zeus es un cabrón que le daría hasta a una piedra si tuviera un agujero. Hera es una maldita despechada rencorosa que solo le echa la culpa a los demás por su fracaso de vida. Atenea es una narcisista arrogante que cree que los dioses son superiores y se desquita con otros cada vez que las cosas no salen como quiere.
Durante un buen rato, y ante la mirada confundida del hombre mayor, solté todo lo que pensaba sobre los olímpicos. Mis frustraciones, mis pensamientos, lo absurdo que era llamar Dios a algo que puede morir. Incluso aclaré que, entre esa bola de locos y maníacos sexuales, había una cantidad microscópica de olímpicos decentes. Entre ellos, Tetis y Hestia eran las más importantes. No solo porque eran las que mejor impresión me daban, sino porque tenían la asombrosa virtud de no tener escándalos, gustos extraños ni comportamientos psicópatas. No hacía falta decir que esto último era casi un milagro, porque sin exagerar, la mayor parte, y repito, la mayor parte, había hecho cosas horribles o eran unos malnacidos. Realmente eres bastante único, comentó el hombre mayor mientras me miraba con extrañeza. Algo normal, porque en menos de unos minutos había aprendido más de los dioses, y francamente, fue decepcionante. La imagen poderosa que tenía de ellos como seres distantes y divinos se desinfló como un globo pinchado. Porque, aunque entendía que mucho de lo que decía podía estar influenciado por el punto de vista de Crow, él no podía evitar sentir que, en vez de un Olimpo glorioso, aquello sonaba más bien a un conglomerado de locos y psicópatas. ¿Qué esperabas? ¿Un ser inteligente, magnánimo y virtuoso al que adorar? Comenté con sarcasmo. Si algún día me ves rezando o creyendo esa mierda que usan como propaganda los olímpicos, te daría una casa si me patearas en las pelotas. Si no eres virtuoso ni buscas darnos esa impresión, entonces, ¿por qué nos enseñas y nos guías? Preguntó el hombre mayor genuinamente confundido ante tal devaluación y él como esta era algo contradictoria con las acciones de Crow. Porque son mis empleados. Si no los enseño bien, podrían cometer estupideces. Si no los guío bien, no podría poner en marcha mis objetivos solo. Básicamente, como te dije, yo solo les doy trabajo y pago. Puede que algún día sea un rey, un líder o cualquier tontería por el estilo, pero sería porque les doy beneficios y los guío, no por una estupidez como que soy superior y deben agradecerme por el regalo que les doy, comenté sarcásticamente, firmando cada palabra que destrozaba cualquier idea de divinidad. Incluso si quisieran agradecerme, sería mejor que me dieran un regalo o una fruta, antes que besarme el escroto e inflar mi ego. Vaya, eso fue, honesto sí, contestó el hombre mayor con diversión. El silencio cayó sobre ambos. Pesado, denso. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio entre ellos. Entonces, el hombre mayor habló. Su voz sonaba extrañamente cautelosa, como si caminara sobre hielo delgado. Crow, ¿puedo hacerte otra pregunta? Adelante. Mientras no sea algo raro o que no sepa, podría contestar. Hubo una pausa larga. Crow, ya que dices que los dioses son iguales a los humanos, y que incluso ellos podrían morir, me miró fijamente. Respiró hondo antes de soltarlo. ¿Cómo es que alguien mata a un olímpico? El silencio volvió. Pero esta vez tenía filo. El hombre tragó saliva, creyendo que había cometido un error fatal. Hasta que hablé. ¿Sabes? Me he preguntado lo mismo. Y sinceramente, es algo muy jodido de decir. Solo podría decirte que depende del tipo, los recursos, el lugar, y tu suerte. Levanté un dedo, marcando la diferencia. Claro, si es que no eres más fuerte o no utilizamos medios especiales, ¿podrías ser más explícito? Pidió el hombre mayor, con un dejo de ansiedad. Bueno, pongámoslo así. Dependiendo de la fuerza del dios, la cosa se complica. Un dios menor podría morir si lo apuñalas con un arma especial, bien forjada y griega. Con ciertos atributos o la suficiente potencia y cantidad. Pero uno poderoso, eso ya requiere suerte, condiciones adecuadas y griega. Un poco más que valor. Mi voz bajó, dándole un tono sombrío. Si quieres ser más preciso, dime qué dios, y podría pensar en algo. Él se quedó callado, incrédulo ante la naturalidad con la que yo hablaba de un tema tan blasfemo. Finalmente, soltó la pregunta. Si quisiera matar a Zeus, ¿qué debería hacer? Reí por lo bajo. Tener fe en los milagros. Y desear encontrar una oportunidad, entre un quintillón. Mi respuesta lo dejó aturdido, como si acabara de escuchar el chiste más cruel del mundo. Amigo, es un dios rey. Esos tipos son como cucarachas. Incluso podrías partirles la cabeza con una lanza y el cabrón se la sacaría de encima, mientras el mismo mundo le da el poder del guión, salvándole el trasero y haciendo que inexplicablemente pierdas. Negué con la cabeza, con un dejo de incomprensión, pues ni yo sabía cuántas veces Zeus había salvado su culo por el poder del guión. Entonces, ¿no es posible? Preguntó él algo triste. Algo así, pues creo que la única forma de matarlo sería ser más fuerte que él. Pero, ¿sabes? A veces la muerte es innecesaria para la venganza. Sonreí bajo la máscara.
Una sonrisa cruel. Una que no necesitaba explicación. Desde ahí, la conversación se tornó más oscura. Pasé el resto de la tarde hablando sobre cómo hacer miserable a Zeus. ¿Cómo podrías usar una manzana dorada, dejarla a su alcance, y provocar que 3 diosas se despedacen entre sí como animales? ¿Te imaginas a Zeus en una esquina, decidiendo si decepcionar más a la cornuda de Hera, a la perra de Afrodita o a la hipócrita de Atenea? Solo la imagen me hizo soltar una carcajada. Después vinieron ideas peores. Más audaces. Como darle el tratamiento de Urano. Esperar el momento, cuando esté con una mujer, cortarle los huevos y esconderlos o destruirlos. No habría castigo peor para un pendejo que solo piensa con la pierna de abajo que cortarles las esferas de plata. Mientras más escuchaba, más iluminado se sentía el hombre mayor. Y aunque Crow insistía en que era humano, por un instante casi lo vio brillar. No lo alababa, no lo veneraba, pero lo respetaba, porque tenía la osadía de plantear semejantes atrocidades contra aquel sujeto. Y al mismo tiempo, le temía. Porque estaba más loco que él. Incluso él, que odiaba a Zeus con cada fibra de su ser, jamás había concebido planes así. Y lo peor, es que si alguna vez lograban ejecutarlos, moriría con una sonrisa, incluso si eso significaba arder en el Tártaro. Valdría la pena. Podría presumir ante las almas condenadas que fue él, un simple mortal, quien castró al rey de los dioses. Por cierto, ¿puedo saber tu nombre? Pregunté al notar que hasta ahora solo lo había llamado así, hombre mayor. ¿Nombre? Murmuró con una expresión amarga al interrumpir sus fantasías. Si soy honesto, no quiero esa cosa de nuevo. La amargura en su rostro se profundizó. Ese nombre le había sido impuesto por su madre, una fiel creyente de Zeus, por lo cual el nombre era en su honor. Y ahora que su relación con ese dios era puro odio, cargarlo le resultaba insoportable. Supongo que tenemos otra cosa en común, comenté, cansado, mientras me apoyaba en la piedra. ¿También odias tu nombre? Preguntó con cautela, cada vez más interesado en este pequeño bastardo. Claro que lo odio. Tú también lo odiarías si la mujer que te lo dio resultara ser una perra que, apenas naciste, te lanzó desde una maldita montaña solo porque eras feo, respondí con sarcasmo. Por un instante, el silencio reinó. Hasta que él, incapaz de contener su curiosidad, preguntó, ¿solo por eso te tiro desde el cielo? ¿Qué esperabas? La tipa que me trajo a este mundo fue Hera, expliqué con desdén. La muy perra, al ver cómo Atenea nacía solo gracias a Zeus, tuvo celos y pensaba que eso la hacía menos. Por eso y por pura estupidez la idiota pensó que podía hacer mitosis, y el resultado, bueno, salí peor que un pastel barato. Así que me tiró desde el Olimpo esperando que la caída me matara y borrara mi existencia. Creo que cada vez entiendo más lo que son esos monstruos, murmuró el hombre mayor. No les des tanto crédito, dije secamente. Ni siquiera son monstruos. Son solo un grupo de idiotas que nunca maduraron, y que tienen demasiado poder para el bien de los demás tal vez, concedió él, pensativo. Por cierto, ya que cambiaste tu nombre, ¿podría cambiar el mío también? Adelante. Los nombres son cosas que nosotros podemos cambiar. No digo que sean inútiles, porque a veces llevan poder, significado, o alguna tontería. Pero si no lo quieres, no estás obligado a vivir con él. Al final, somos nosotros quienes decidimos si lo mantenemos, o lo dejamos atrás como un mal recuerdo en este mundo. Hefesto había muerto. Solo existía Crow. ¡Felicidades! Has obtenido un +2 en la secuencia del racionalista. Veo, dijo el hombre mayor, pensativo. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Una recomendación, eh? Reflexioné mientras miraba el cielo, ahora oscurecido. Durante un tiempo, barajé nombres. Algunos ridículos, otros grandilocuentes. Kratos, Dante, Bruce, pero al final, quizá por diversión, quizá por el eco de mi sueño de anoche, un nombre se instaló en mi mente. Perfecto para un hombre al borde de la vejez, alguien que tenía una guerra personal contra los dioses. Germán, dije al fin, recordando al primer cazador. Germán, repitió, probando el sonido. ¿Puedo saber qué significa? ¿Por qué me lo diste? Por un segundo, quise decirle la verdad. Que me agradaba la idea de tener a Germán, de recrear mi sueño del cazador. Pero me tragué esas palabras. Y le dije algo que técnicamente era verdad. Te lo doy porque, en tiempos antiguos, ese nombre fue entregado al primer humano que mató a un dios. Algo que refuerza mi creencia en que podrías lograrlo, si avanzas lo suficiente. Hice una pausa, dejando que lo procesara. Pero también porque ese nombre refleja el podrido destino del hombre que lo llevó.
Porque cualquiera que mate a un dios, si no tiene la fuerza ni el cuidado para sostener las consecuencias, solo encontrará un final peor que la muerte. Cuando Germán escuchó esto, un sentimiento cálido y oscuro le brotó en el pecho. Que tales palabras vinieran de alguien tan pequeño resultaba sorprendentemente reconfortante. Sin embargo, también lo dejó helado, porque lo que decía Crow era verdad. Aunque no llegara a matar a Zeus y solo lograra humillarlo, se estaría condenando. Después de todo, tal como decía Crow, los olímpicos son mezquinos, orgullosos y caprichosos. Al final de esa conversación el sol cayó, y con él llegó la noche. El grupo de humanos se reunió alrededor de la hoguera y compartió las experiencias del día mientras disfrutaban de una comida sencilla y feliz. Algo que ninguno de ellos pensó que volvería a tener. Mientras reían y hablaban, Crow, el responsable de todo, yacía en el regazo de su madre, cayendo en el mundo onírico. Un mundo que ahora mostraba una imagen distinta a la torre del reloj de la noche anterior. Si mi memoria no me falla, y no lo haría con este tipo de cosas, apuesto mi testículo derecho a que este lugar es la ciudad anillada de Dark Souls 3, comenté mientras salía al balcón y miraba la imponente vista de la ciudad extendiéndose bajo mí. Una ciudad que francamente nunca había visto desde este ángulo. Si mi memoria no fallaba, esta era la cámara donde dormía la princesa que sostenía todo aquello. ¿No me estarán tratando como a la princesa?, comenté con incomodidad mientras me giraba, solo para ver que el lugar donde debería estar la princesa dormida estaba vacío. Quise replicar, hasta que me di cuenta de que en cierta forma tenía sentido. No porque esté acostumbrado a ese trato, me considero un hombre sano, sino porque en el lore la princesa, hija del señor de la llama, dormía para mantener a la ciudad. Algo que concordaba con mi situación. En cierto modo, todo esto existía porque prácticamente era mi sueño, así que sí, tenía sentido. Bueno, da igual, comenté secamente mientras iba hacia donde debería estar la princesa y me acostaba. ¿Puedo usar este tiempo para relajarme con eso? Y mientras hacía aparecer una coca y unas palomitas, me puse a leer mi libro. Fue tan hermoso que casi me hizo llorar. Aparentemente, en este sueño podía sentir sabores. Volver a tomar una buena coca y palomitas después de quién sabe cuánto tiempo casi me conmovió hasta las lágrimas. Mientras tanto, en las afueras del sueño, una diosa con expresión indignada hacía algo que no hacía desde hacía quién sabe cuánto. Buscar un sueño en específico. Un sueño que, apenas vio, la hizo parecer como si hubiera visto a su peor enemigo. 25. Wilson y el arte de tomar malas decisiones. Yo soy una diosa, puedo con esto, yo soy una diosa, puedo con esto. Entre susurros, una pobre chica se escondía detrás de una lápida que, con cada flecha que la golpeaba, parecía desgastarse más y más. Yo puedo con esto, es solo un estúpido sueño, gritó la chica, intentando convencerse. Con un paso decidido, la joven, que hasta hace un segundo estaba pegada a la lápida, esperó a que los arqueros dejaran de disparar. Sin dudarlo, salió corriendo. Su meta era llegar al siguiente grupo de lápidas al frente, su única salvación. Voy a llegar, voy a lograrlo, voy a... Plot. Con un sonido ridículamente cómico, la pobre chica tropezó con una rama. Mientras intentaba levantarse, una sombra enorme y gruesa la cubrió por completo. Era la sombra del martillo de un caballero que lucía absurdamente ridículo, con un mango delgado como una caña y una cabeza tan desproporcionada que parecía una broma de mal gusto. Por favor, en la cara no, suplicó la diosa al ver el martillo más grande que ella. Al caballero no le importó su súplica. Blandió el martillo y lo dejó caer con brutalidad. ¡Ah! Gritó la diosa inútil. A la mañana siguiente. ¡Ah! Bostecé al despertar. El sol brillante de una nueva mañana me saludaba. Me sentía más fresco que una lechuga, algo que, desde que empecé a tener sueños lúcidos, se volvía cada vez más evidente. ¡Ah! Suspiré con alegría ante la claridad de este sueño. Seguramente se debía a que mis proyectos por fin avanzaban y a que había logrado enseñar algo útil a la gente. Era una sensación satisfactoria. Poder compartir lo que sabía y trabajar con más eficiencia sin tener que hacerlo todo yo. Es hora de empezar un excelente día, murmuré mientras me levantaba y me dirigía a ver a Amon para darle su desayuno y jugar un rato con él. Hoy sabía que lo vería menos de lo habitual. Una vez terminé de jugar con el bebé, fui con las demás personas que, para mi alegría, ya estaban cocinando su desayuno con lo poco que consiguieron el día anterior. Aunque aún eran algo torpes, se desempeñaban bastante bien. Especialmente el gordito que me acompañó a recoger azufre. Tenía una habilidad natural para la cocina. Sin bromear, era el mejor del grupo, como si tuviera un don innato.
Parecen entusiasmados, comenté. Cualquiera lo estaría si le dieran la oportunidad de vivir con la cabeza en alto después de una vida sin esperanza, dijo una voz detrás de mí. Era Herman, que comía mientras observaba al grupo alegre alrededor del fuego. Supongo que tienes un punto, respondí antes de volver la mirada a la olla. Por cierto, las clases de hoy cambiarán un poco, ¿no seguiríamos aprendiendo números? Preguntó Herman, con algo de confusión. No, la matemática es un curso indispensable sí, pero no lo es todo, respondí mientras observaba el vapor que subía de la olla. Tras una comida abundante, el grupo se reunió en la improvisada sala de clases. Sus miradas estaban llenas de expectativa, especialmente la de la chica rubia, que algún día debería preguntarle el nombre, la cual parecía devorar cada palabra. Bueno, empecemos con la clase de hoy. Y no estudiaremos matemáticas, dije mientras tomaba una piedra y comenzaba a dibujar sobre ella. Hoy usaremos el lenguaje más universal. Los dibujitos sobre la piedra tracé 3 imágenes. Las olas del mar, una nube y un cubo, siendo este último el que más confundió a todos. Hoy les enseñaré los 3 estados del agua, dando inicio al curso de física, continué. Este curso les mostrará que toda acción tiene su reacción, cómo el mundo cambia y cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor, mientras desmontamos la estúpida idea de que el orden de los factores no altera el producto. Después, salí unos segundos para traer los materiales. Agua, leña y una olla. Básicamente todo, menos hielo, porque, ¿de dónde coño iba a conseguirlo? Bien, a continuación les enseñaré 2 de los 3 estados de la materia, dije mientras mostraba el agua de mar. Este es el primer estado. Líquido. La mayoría no mostró demasiado interés, excepto la niña rubia, que escuchaba con fascinación. El líquido es el estado más común del agua. Tiene varias peculiaridades, pero la más interesante es su capacidad de eliminar la resistencia. Mientras hablaba, moví mi mano y golpeé ligeramente la superficie del agua, provocando una pequeña salpicadura. Esta característica nos permite dispersar el impacto, evitando que nos lastimemos tanto. Si alguna vez están en una situación difícil, es mejor caer en agua que en piedra. Eso sí, no lo hagan desde alturas extremas o con demasiada fuerza, ya que tras cierta capacidad de impacto el agua se vuelve dura como piedra. ¿Quién quiere ser voluntario para la demostración? Hubo miradas entre ellos hasta que, como era de esperarse, la niña rubia levantó la mano casi saltando de emoción. Entonces serás tú, le dije, señalándola. Por favor, da un paso al frente. Sí. Respondió con una sonrisa radiante. Con saltitos, la niña se colocó a mi lado. Sin más preámbulos, le acerqué el contenedor con agua. Para este experimento quiero que hagas algo sencillo, le dije. Primero golpea esta piedra con la mano, no demasiado fuerte, pero tampoco muy suave, ¿entendido?, respondió mientras golpeaba la roca. El golpe no fue fuerte, pero su mano quedó algo enrojecida. Bien, ahora haz lo mismo, pero en el agua, le indiqué. ¿Sí? Dijo otra vez, y golpeó el agua, sorprendida al notar que el dolor era mucho menor. Esto se llama disipación del impacto, expliqué al resto. Misma fuerza, diferente resultado. Luego de explicar las propiedades del agua en su estado líquido, pasé al vapor. Fue más complicado de describir, pero me aseguré de recalcar su peligro, ya que la tecnología que usaríamos en el futuro dependería de él. Y si la historia me ha enseñado algo, es que el vapor no es la tecnología más segura. Puedes estar felizmente revisando un motor y unas tuberías, y al segundo siguiente tu cara se convierte en una barbacoa. Y cuando decía barbacoa hablaba muy en serio. Incluso me tomé la molestia de colocar un trozo de carne sobre el vapor y mostrarles cómo se cocía ligeramente, para que entendieran de primera mano cómo terminarían si fueran rociados por él. Ante mis explicaciones, las expresiones de todos empezaron a cambiar. Algunos parecían espantados. El simple hecho de imaginar la escena les erizaba la piel. La idea de que algo tan móvil y aparentemente inofensivo como el vapor pudiera ser tan letal los dejó helados. Sin embargo, su temor se transformó en una curiosidad más madura cuando les hablé de la importancia que el vapor tendría en el futuro. Les expliqué que no se trataba solo de temerle, sino de aprender a controlarlo, de prevenir accidentes con el cuidado y la protección adecuada. Y para eso no bastaba con palabras. Les mostré las primeras medidas de protección. Guantes, mascarillas y suelas gruesas. Les expliqué cómo el cuero y la lana podían reducir daños, incluso si no eliminaban el riesgo por completo. La clase siguió avanzando hasta que llegamos al elemento sólido. No pude darles un ejemplo directo, pero bastó con hablarles del hielo para que entendieran. El concepto fascinó a varios, aunque fue el gordito del grupo y nuestro improvisado cocinero quien quedó más impresionado.
Cuando supo que el frío podía preservar la carne, su expresión fue como la de alguien que acababa de ver el cielo abrirse ante él. Una vez terminadas las clases básicas, organicé al grupo para asignar tareas, como había hecho el día anterior. Sin embargo, esta vez tanto el equipo que recolectó carbón como los cazadores fueron llamados con especial atención. Bien, hoy, como les dije, algunos trabajos requieren protección, anuncié mientras los reunía. Sí. Además, mostraste los guantes, la máscara y ese extraño tipo de ropa, comentó Herman, ayudando a encaminar la conversación. Exactamente. Y por eso les enseñaré a hacerlas. Pero antes de crear nada, aprenderán a preparar los materiales. Cuero, lana y agujas. Con esas instrucciones, los guié hacia el bosque. No salimos de ahí hasta que cazamos varios animales. Ovejas, carneros y un par de presas menores. Esto nos tomó casi toda la mañana, pero valió la pena. Apenas tuvimos las presas, las desangramos de forma adecuada, arrojando la sangre al mar para atraer a otras criaturas que podríamos cazar más tarde. Luego mostré cómo esquilar la lana de forma eficiente. Les enseñé a trasquilar sin dañar la fibra y colocamos la lana en un contenedor para hervirla y eliminar parásitos. Mientras tanto, les expliqué cómo cortar la piel para obtener cuero de buena calidad, evitando el desperdicio. Recalqué mi filosofía: matar solo lo necesario y no desperdiciar nada. Todo debía tener un uso: comida, materiales o incluso alimento para los peces y criaturas marinas en la costa. Cuando el cordero estuvo listo, lo dejamos reposar y lo entregamos al grupo encargado de la cocina. Antes de eso, saqué varios huesos con los que, ante la mirada curiosa de todos, fabriqué agujas improvisadas. Con todo esto, y con las lecciones sobre cómo aprovechar una presa al máximo, ya era casi mediodía. Mientras ellos comían, yo continué con el proceso del cuero. Cómo ablandarlo, hacerlo más resistente y tratarlo con tintes naturales. Finalmente, cuando uno de los cueros estuvo secándose, dejé de hacerlo yo y repartí cuchillos a mis aprendices. Les ordené que, entre ellos, tomaran un cordero y lo prepararan tal como yo lo había hecho. Sobra decir que no todo fue perfecto. Muchos cometieron errores, pero los corregí con paciencia. Intervenía solo cuando era estrictamente necesario, dejando que aprendieran a base de prueba y error. Por suerte, no hubo grandes desastres y la mayor parte del cuero se saldó. Colgamos las piezas a secar, lo que marcó el final de las clases de la tarde. Ya solo quedaba esperar, así que aproveché el tiempo libre para descansar, o al menos, eso era lo que debería haber hecho. La verdad era otra. Quería experimentar con mis nuevas habilidades y revisar en mi libro qué podía crear para mejorar mi nivel de trabajo y progresión. Había una enorme lista de objetos a los que podía dar un nombre y, con ello, otorgarles poder. Pero incluso con esa posibilidad tentadora, mi lado tacaño me impedía desperdiciar un buen nombre en algo inútil. Veamos, supongo que debería crear algo útil, pero también versátil, pensé mientras alternaba la mirada entre las páginas del libro y mi propio estado de progreso. No hacía falta decir que aún estaba lejos de subir al siguiente nivel de artesano avanzado. Por ahora, debía conformarme con lo que estaba a mi alcance. Tras pasar página tras página, me encontré con los dos únicos objetos de crecimiento natural que tenía disponibles. El primero era la máscara de cuervo, que hasta ahora no había mostrado ninguna característica especial. Tal vez revelara sus secretos en el siguiente nivel. El segundo era algo extraño. Una especie de máscara casco llamada The Wonder of You basado en el stand del villano de una parte de Jojos. ¿Alguna vez has sentido ese poderoso impulso de idiotez que te grita: ¿no le des un golpecito a un león dormido? Pues yo sí. Demasiadas veces. Y ahora me estaba gritando otra vez, con la misma insistencia de una obsesión que te roba el sueño hasta que, de repente, son las 5 de la mañana. No, fuera impulso de idiotez, me dije, luchando contra esa tentación. Vamos, no puedo ser así. Bueno, al final me vendrá bien tener dos máscaras, suspiré, cediendo a la necedad. Mi impulso interno de idiotez celebraba como si hubiera ganado una guerra. De todos modos, es solo una máscara, ¿qué es lo peor que podría pasar? Mientras me autoexcusaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente giré para mirar detrás de mí, solo para encontrarme con una roca sonriente. Wilson. La había colocado ahí para hacerme compañía durante mis descansos. Sí, una roca. Vamos, no me mires así, murmuré, sintiéndome extrañamente culpable.
Sé que me estoy excusando, pero sabes cómo me pica la curiosidad. Además, tengo tiempo libre y. Oh, mierda, ¿estoy pidiendo perdón a una piedra? Me quedé en silencio, sintiéndome increíblemente estúpido. La verdad es que no sabía si había conseguido gente demasiado tarde o si años de hablar solo con una piedra me habían terminado de arruinar la cabeza. Había lapsos en los que ni siquiera era consciente de que estaba discutiendo con una roca con una sonrisa pintada. Suspiré, agotado. Bueno, da igual, lo haré. Y por cierto, Wilson, me incliné hacia la roca con una expresión solemne. Puede que solo seas una roca, pero quiero que sepas que te considero mi mejor amigo, aunque me hagas dudar cada día más de mi salud mental. Sonreí para mis adentros, agradecido de que nadie estuviera viendo este cuadro patético. No sabría ni por dónde empezar a explicar